Buenos días, muchachos, ¿cómo van? Bien, listo. Lamento de nuevo la demora, ¿cierto? Ya sé que debo colocar dos alarmas, no una. Sí, entonces, sí, siempre coloco dos alarmas, pero no sé por qué me ha vuelto a confiar. Entonces, bien, muchachos, entonces vamos a ver hoy las dos últimas pruebas. Vamos a ver algo de secuencias con otras distribuciones. Y la otra semana, en la primera hora, acabamos el tema del retraso que tuve y serían 2 horas del taller. Es un taller presencial. Obviamente, pues el taller va a estar programado para 2 horas, no para 3. Entonces, y pues recuerden que el taller es una parte que ustedes entregan al final de la clase y otra parte que ustedes hacen en sus casas, que tiene implementación, ¿sí? Pues voy a poner a leer dos papers y ya. Que es el de Park y el de Twister, no es Twister, Twist. El ordenamiento Twister, es que terminé diciendo casi Twister Fate y eso no tiene nada que ver. Bien, pero menos mal que poco me entendieron. Entonces, bien, vamos a ver esta otra prueba de independencia que son las pruebas de serie, ¿cierto? ¿Qué pasa? En estas pruebas vamos a coger los datos y los vamos a dividir en grupos, ¿sí? Y vamos a examinarlos con chi cuadrado, ¿sí? Pero a pesar de que se aplica chi cuadrado, no estamos examinando uniformidad, sino independencia. ¿Sí? Recuerden que las pruebas de uniformidad solo son chi y Kolmogorov, Smirnov. Y las de independencia tenemos las de corridas, que la vimos la semana pasada, series y póker, ¿sí? Que es la que vamos a ver ahora. La de póker sí es relativamente sencilla. Entonces, bien, muchachos, ¿qué vamos a hacer? En esta prueba vamos a examinarlo en un entorno k-dimensional. ¿Qué quiere decir k-dimensional? Vamos a dividirlo en dimensiones, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que los datos los vamos a agrupar, ¿cierto? Los datos ya no van a ser, digamos, un solo, sino vamos a agruparlos en grupitos. Digamos, si tenemos dos dimensiones, tenemos a x y a y. Si tenemos 3 dimensiones, tenemos aquí y y, z. Si tenemos 4 dimensiones, pues tenemos x1, x2, x3, x4. ¿Sí? Vamos a examinarlo en n-dimensional. ¿Sí? Aunque el pequeño defecto de estas pruebas, muchachos, es que, pues, dado que usted lo parte en grupos, o sea, usted coge los datos y los parte, usted requiere una cantidad grande de datos. ¿Sí? Porque los datos son pequeños, la prueba no le va a dar bien. ¿Sí? Digamos que es el defecto de eso. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Primero, agrupe los datos en cada grupo. O sea, usted coge los datos. Si tienen 100 datos y le dicen que es de 2 dimensiones, usted coge parejitas de 2. ¿Cuántas parejas le salen? 50 parejitas. Si ustedes tienen 100 datos y lo cogen de a 3, entonces van a tener 33 datos. Pues obviamente uno va a quedar por fuera. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Estos vectores deben ser uniformes en un espacio de entre 0 y 1, pero en dimensión k. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a coger, digamos, los datos digamos así, digamos en 2 dimensiones. Ustedes tienen el x y el y. ¿Qué va a pasar ahora? Esta dimensión debe ser uniforme entre 0 y 1. Y esta también, ¿sí? Uniforme entre 0 y 1. Ese es el chiste de esta prueba, ¿sí? Igual vamos a aplicar un chi cuadrado como lo hemos hecho, ¿sí? Bien, si no son uniformes, los datos originales no son independientes porque hay evidencia de que hay regularidades o patrones, ¿sí? No se vayan a... No se vayan a... ¿Ya? Ah, listo. No se vayan a enredar, ¿vale? Uy, vale, muchas gracias. No se vayan a enredar porque, pues sí, yo sé que chi cuadrado es una prueba de independencia, pero aquí, en las de series, vamos a aplicar chi cuadrado sí. Pero la metodología es distinta, ¿vale? Es una prueba de independencia, ¿sí? Entonces, bien, ¿cómo se trabaja esto? Entonces tenemos n datos, ¿cierto? De n datos los vamos a partir en n sobre k grupos, o sea, vamos a agrupar, ¿cierto? N sobre k. El número total de clases, ¿cierto? Va a ser igual, va a ser el techo de la raíz de n sobre k, ¿cierto? Y ahora, ¿qué pasa, muchachos? Vamos para cada dimensión, a este número de clases le sacamos la raíz k-décima. ¿Qué es la raíz k-décima? Si son 2 dimensiones es raíz cuadrada, si es 3 dimensiones sacamos raíz cúbica, y así. Y ese es el número de clases que tendremos por dimensión. ¿Listo? Eso vamos a verlo acá. Bueno, se cuentan las frecuencias, ¿cierto? Igual lo mismo, vamos a contar las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas, ¿sí? Y aplicamos una prueba de chi cuadrado. Aplicamos una prueba de chi cuadrado. Si pasa la prueba, se acepta que sigue una distribución uniforme multidimensional. Entonces no hay evidencia de dependencia, ¿sí lo ven? Aquí no estamos mirando uniformidad, estamos mirando es
independencia. Si aquí los estudiantes a veces se confunden un poco, ¿sí? Entonces, muchachos, vamos a aplicar una prueba bidimensional con K igual a 2, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos 1200 datos pseudoaleatorios que generó algún generador, ¿sí? Eso lo hizo algún generador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar una prueba con K igual a 2. ¿Qué hacemos? Los agrupamos en parejas. Si tenemos 1200 datos, ¿cuántas parejas nos salen? 600 parejas, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? Se agrupan los datos, ¿cierto? En 25 clases, ¿sí lo ven? Raíz de 600. Raíz de n sobre k. Tenemos 600 parejas, le sacamos la raíz y tenemos 25 clases, ¿sí? Y a eso le sacamos, ¿por qué la raíz cuadrada? Porque es la raíz k-ésima. Entonces vamos a tener 5 clases por dimensión. Y lo ilustro aquí. Bueno, esto ahora. Vamos a tener 5 clases por dimensión, ¿sí lo ven? 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí lo ven? Entonces, ¿cuántas clases tenemos en total? Si tenemos 5 clases por dimensión, ¿cuántas clases tenemos en total? 25. 25 clases. Recuerden que esta primera, ¿cierto? Es para el primer dato. Y esta segunda clase es para el segundo dato. Entonces, por eso la combinatoria da 25. O sea, tenemos 25 posibilidades. Entonces, por ejemplo, muchachos, este dato de aquí, 041,068, vamos a ver en qué clase entra. 041,068. 041, ¿dónde entraría? En el primer dato. ¿En qué fila? 041. Entraría en esta, ¿cierto? Entre 04 y 06, que es el primer dato. 041, este de aquí. Y luego 0.68 en el segundo dato, ¿dónde entraría? Cuarta columna. Entonces sería en esta clase de aquí, ¿sí lo ven? Entraría en esta clase de acá. Bueno, oportunamente no fue el que llegué más tarde. Entonces, buenas. Entonces entraría allí, ¿sí me siguen? Hacemos ese mismo conteo. Es lo mismo que chi cuadrado, pero consideramos la primera y la segunda dimensión. Es exactamente lo mismo. Y ustedes hacen el conteo. La sumatoria de toda esta matriz quería darle. ¿Cuántos grupos tenemos en total? 600. Ustedes pueden sumar todo esto y les da. Toda la sumatoria de toda esta matriz debe dar 600. ¿Sí? Porque son todos los datos que tenemos. Entonces esa es la frecuencia observada. Ahora, ¿cómo calculamos la frecuencia esperada? ¿Cierto? Si tenemos 600 grupos, ¿cierto? Y tenemos 25 clases, dado que es uniforme, cada cajita debe contener lo mismo. Entonces es lo mismo que en chi cuadrado. Sería el número de datos, en este caso, el número de grupos dividido el número de clases, porque es uniforme. En total nos da 24 datos por dimensión. ¿Sí? Entonces ese es el esperado. ¿Sí? El observado es ustedes haciendo el conteo. Y el esperado es, pues con la fórmula. ¿Sí? Recuerden que hacer distribución uniforme, en cada cajita, ¿qué debe pasar? ¿Qué debe pasar si es uniforme? Deben haber el mismo número de datos. Porque todos los datos tienen la misma oportunidad de aparecer. ¿Sí? ¿Cuál? No, está malo, gracias. Uy, y esto que ya se ha corregido 4 veces esta diapositiva. Sí, 0.4. Esperen, muchachos. Mientras tanto. Entonces, sí, tienes toda la razón. Esto está malo. Sí, 0.4. Bien. Y aquí hay otro error, ¿no? ¿Qué error? Ah, no. Ese punto, ¿qué? Bueno, eso no es un error menor. Entonces, sí, efectivamente. Y ahora aplicamos la prueba de chi cuadrado, ¿cierto? ¿Qué dice la prueba de chi cuadrado? ¿Cierto? Calculamos frecuencia esperada menos frecuencia observada dividido FE, ¿cierto? Entonces, esperen un segundo. Aquí hay otro error. ¿Sí pillaron qué error hay? ¿Qué error vieron? 22, 22. ¿Sí lo ven? Afortunadamente tengo un material de apoyo. Ya les muestro. Sí, hay un error ahí. Ya les muestro qué pasa.
Cuando ustedes aplican la fórmula, igual que en chi cuadrado, esperen, ¿qué cuentan de la vida mientras tanto? ¿Están con buenos ánimos o malos ánimos? ¿Bajos ánimos? ¿Por qué? Llegamos, pero yo llegué tarde. Yo era el que debe estar triste, porque yo soy el que debo poner el ejemplo. Bien, ya les muestro por acá cómo sale este ejemplo. Pues todas las diapositivas básicamente lo que hemos hecho es transcribirlas y sacar errores. ¿Sí lo ven? La diferencia acá. Estos son los datos correctos, ¿sí? O sea, yo no me he inventado eso. Entonces, los muestro en el video. O sea, los datos correctos de esto. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, bueno, yo corrijo esa cosa. Entonces, claro, porque usted toma la frecuencia, esta es la primera tabla, ¿cierto? De las frecuencias observadas. Entonces, ¿cómo sacan este? 22 menos 24 dividido 24. 22 menos 24, todo eso al cuadrado dividido 24. El error, pues, ese es el error. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué obtienen acá? Obtienen ese valor de error, que pues ya lo hicimos en chi cuadrado, es lo mismo. ¿Y ustedes qué hacen para calcular el chi calculado? ¿Qué hacen para calcular el chi calculado? Suman todos los elementos de la matriz, ¿sí? Ese es el chi calculado. ¿Qué tiene que cumplirse para que esta prueba pase? ¿Qué tiene que pasar? Que sea menor o igual que el chi crítico, ¿cierto? Bien, entonces me vuelvo acá y yo corrijo esa vaina. Lo bueno es que, ¿qué les digo, muchachos? El próximo grupo de simulación ya lo tendrá bien. Entonces hay que sentirse bien por eso. Bien, entonces, muchachos, calculamos el valor crítico, ¿cierto? El valor crítico es, entonces en este caso, muchachos, los grados de libertad es el número total de clases menos 1. ¿Cuántas clases tenemos total? 24. Asumimos una confianza, pues la clásica de 0.05, o sea, confianza del 5%, ¿cierto? Lo que casi siempre se trabaja 0.5%. Y el valor crítico es 36.42. ¿Cómo sacamos eso? Buscando en la tabla, ¿cierto? Buscando en esa tabla. Tranquilos pues que en la próxima clase, que es el taller, pues yo les paso las tablas, ¿sí? Porque aquí no vamos a ponernos a calcular integrales, ¿sí? Realmente la tabla de la distribución acumulada de la distribución chi, que eso es una integral compleja. Vamos a meternos con eso. Aunque me hubiera gustado ver un curso de variable compleja, tuve ganas en mi pregrado, pero tenemos ahí, ¿sí? Bien, ¿y qué pasa? ¿Y qué podemos decir? Que nos dio 29.19 el calculado y nos dio 36.42 el crítico. ¿Qué podemos decir? ¿Qué pueden decir? Como el chi calculado es menor o igual que el crítico, entonces se acepta la hipótesis que los datos son uniformes multidimensionalmente, lo que da indicios de independencia, ¿sí? Esto no está diciendo uniformidad, estáis hablando de independencia, a pesar de que como que metemos la otra prueba, esto es independencia, ¿sí? Tengan eso claro. Ahora, ¿qué hacemos? Miren este. Ahora vamos a hacerlo con k igual a 3. El mismo conjunto de datos, ¿sí? Con k igual a 3 es el mismo conjunto de datos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos grupos tenemos? 1200 dividido 3, ¿cuánto nos da? 400 grupos. O sea, cuando la dimensión aumenta, ¿qué pasa? Tenemos que dividir el conjunto de datos. ¿Qué pasa si la dimensión crece y crece y crece? Tenemos que tener muchos datos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tienen pocos datos, pues que van a tener pocos grupos, ¿sí? Entonces, eso es uno de los defectos de esa prueba, ¿sí? Necesita bastantes datos. Entonces, bien, muchachos, sacamos la raíz de 400. ¿En cuántas clases tenemos aproximadamente? 20 clases, ¿no? Y le sacamos la raíz cúbica a la raíz de 400. O sea que es la raíz cúbica de 20, ¿cierto? Que es aproximadamente 3, ¿sí? Porque 3 al cubo es 21, ¿sí? 3 por 3, 9 por 3, 27. Ah, no, bueno. Entonces le sacamos el techo a eso y tenemos entonces 3, muchachos, tenemos 3 clases por dimensión. Y miren lo que dicen aquí. Por lo tanto, tenemos en total 27 clases. ¿Por qué? No son 20, ¿sí? El cálculo original nos dio 20. Pero como nos dio 3 clases por dimensión y tenemos 3 dimensiones, ¿por qué hay en total 27 clases? Porque 3 elevado a la 3, ¿cierto? Usted tiene 3 en X, 3 en Y y 3 en Z.
¿cierto? ¿Cuántos cajoncitos hay? 3 por 3 por 3. Entonces, en total, ¿cuántas clases hay realmente? 27. Esto es uno de los problemas que hay cuando se evalúa esto. Que el estudiante, no, que son 20 clases. O sea, no, ¿sí? No son 20 clases en total. ¿Por qué? Sí, hacemos el cálculo, dan 20. Luego hacemos el cálculo de clases por dimensión. Pero miren lo que nos dio el número total de clases. ¿Por qué se da eso? Porque estamos tomando techos, ¿sí? Estamos tomando techos. No tiene sentido decir, por ejemplo, tenemos 2.5 clases. ¿Eso se puede mapear de alguna manera? Tengo 2.5 clases. ¿Cómo haríamos para mapear eso? Tengo dos clases y un pedazo de clase. No tiene sentido, ¿cierto? Entonces, el número total de clases, que es lo que van a buscar ustedes en la tabla, ¿cierto? De chi cuadrado, ustedes van a tener que multiplicar, elevar, ¿cierto? Esto es 3 elevado a la k realmente, ¿cierto? Si fuesen 4 dimensiones, ¿cuánto sería realmente el número? ¿Cuántas clases habría en total si fuesen 4 dimensiones? 3 a la 4, que es 81. ¿Sí me siguen allí? O sea, hasta medida que aumentamos la dimensión, pues deben tener claro esto, ¿sí? El ejemplo anterior, pues dio perfecto, pero este no. Entonces, muchachos, para facilitar la representación, entonces, partimos el intervalo en 3. Son 3 clases por dimensión. ¿Cuántos intervalos nos salen? Nos sale desde 0 hasta 1 tercio. De 1 tercio a 2 tercios y de 2 tercios hasta 1. Y yo los voy a codificar con estos números, porque es que ya sale muy feo. Entonces, 1 es para 0 hasta 1 tercio. 2 de 1 tercio a 2 tercios. Y 3 de 2 tercios hasta 1. ¿Estamos claros allí? Lo que hicieron. Entonces, la probabilidad teórica de cada celda es 1 dividido 27. ¿Por qué? Porque cada uno tiene la misma probabilidad de aparecer. Si tenemos 400 datos, sería 400 dividido 27, que les da 14.8. Esa es la frecuencia esperada, ¿sí? Si usted suma 14.8 en 27 celdas, le debe dar 400. ¿Sí me siguen allí la idea? Esa es la probabilidad, esa es la frecuencia esperada, teórica. ¿Listo? Y bien, ¿qué luego que aplicamos? La de chi cuadrado. Entonces, observen esto. ¿Sí ven la codificación de clases que hice? Porque pues yo no puedo dibujar un cubo aquí, ¿sí? Entonces hice más bien una lista. Entonces, ¿sí lo ven acá, muchachos? Esperen a ver si estoy bien. Ah, sí, sí. Entonces, ¿sí lo ven? Entonces, ¿qué hacemos? La frecuencia observada es hacer el conteo. Por ejemplo, muchachos, esta tupla, ¿dónde entraría? 0.1, 0.5, 0.8. ¿Dónde entraría este grupo? ¿En qué parte entraría? No se me duerman. ¿En qué parte entraría? Sí, yo sé que con esta iluminación, aunque quieren pueden abrir la cortina, que haya luz, si quieren. Entraría en el primero, 1, 2, 3. ¿Y dónde está 1, 2, 3? ¿La ven? Entraría aquí. De esa manera uno hace el conteo, ¿sí? Y hacemos exactamente lo mismo. Aplicamos una prueba de chi cuadrado. Entonces, aquí sacamos la tabla. Bueno, esto, pues usted ya conoce el procedimiento, ¿cierto? ¿Cómo sacaríamos el error de este? Sería 15 menos 14.8 elevado a la ¿qué? Al cuadrado sobre 14.8, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos todo este procedimiento para esta celda, para esta tabla. ¿Y luego qué hacemos con esos resultados? ¿Qué hacemos cuando ya tenemos los errores? Los suman. ¿Sí me siguen allí? Es exactamente lo mismo. ¿Sí me siguen o no? Yo voy a tenerles que traer, yo no sé, dulces raros. Dígame. ¿En dónde? Porque este está entre, como examinamos por dimensión, entonces ¿en qué rango está? Está entre 0 y 1 tercio. Yo lo codifiqué como 1. Lo que pasa es que pues para no tener que porque no, eso se hace eso se dice legible. Como entra entre 2 tercios, perdón, 1 tercio y 2 tercios está codificado como 2. Y entra entre 2 tercios y 1, por lo tanto está codificado como 3. Entonces entraría en esta clase de aquí. Esa es la respuesta. Entonces, muchachos, calculamos que el chi crítico es
42, 74, ¿sí? Así dio eso. Ustedes pueden hacer la verificación. Listo, eso da eso, ¿sí? Está comprobado. Ahora, si equivocan o algo, no avisan. Porque pues estas diapositivas están en fase de primera vez que se dan. Entonces, pues la idea es que queden bien. Entonces, bien, muchachos, ¿qué pasa? Pues calculamos con GL, que es el número de clases. ¿Cuántas clases hay en total? 27, ¿cierto? Menos 1, 26. Buscamos en la tabla con la confianza de 0.05, que es 5%, y nos da 38.89. Y observen, ¿cuánto nos da con respecto al chi crítico y el chi cuadrado? ¿Qué pasó? Fue mayor, entonces ¿qué pasa? Lo rechazamos. Resulta que estamos trabajando sobre el mismo conjunto de datos. La prueba de K igual a 2 la aceptó y la de K igual a 3 la rechazó. Entonces, hay irregularidades si uno observa más a granularidad, más... Claro, si ustedes pueden aumentar las dimensiones, ¿cierto? Hasta... ¿ah? ¿Cómo? Da más detalle. Sí, pero ¿cuál es el defecto? Necesitas más datos. O sea, ¿cómo? No. O sea, realmente las pruebas se suelen aplicar con K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4 usualmente, ¿sí? Cuando prueban generadores. De todos modos, el generador que sí ha pasado todas estas pruebas que vimos aquí es el generador estándar mínimo. Ese ha pasado todo. Pues es uno de los papers que tienen que leer. Yo les dejaré la próxima semana. El primer paper es el de Park, que es el de generador. Ahí explican la teoría de coprimos para que tengan un poco por qué funciona, ¿sí? Y habla de la implementación en un lenguaje de programación. Realmente pues no deja de ser algo sencillo, es unas pequeñas líneas. Y un segundo generador que vamos a ver es el de Twister. Es que no me acuerdo el segundo nombre, porque es que yo digo Twister y después me aparece la palabra Fate en mi cabeza y no es eso. Sí. Espero no muchos me hayan entendido. Sí. Entonces a mí me aparece ese Twister y me aparece la palabra Fate. Siempre me pasa eso. Entonces es el generador Twister, ¿sí? Entonces son los dos generadores que van a estudiar ustedes. ¿Cuál es la idea? Leer los artículos, implementarlos y compararlos con el GEM. O sea, compararlos, porque el de PAR es el GEM que él propone, ¿sí? Entonces, bien, muchachos, esta es de las pruebas de serie, ¿cierto? Entonces, ¿tienen dudas sobre las pruebas de serie? Entonces, hablemos en general, ¿cierto? Vamos a pensar en el procedimiento. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero tener, pues para comprobar, yo debo tener una secuencia de datos generados por un generador de datos, ¿sí? Por un generador. Entonces supongamos que tenemos R1, R2, R3, ¿cierto? Tengo en total N datos, lo estoy haciendo de forma general, ¿vale? Y recuerden que R su I, para todo I, está entre 0 y 1, ¿cierto? Es un generador normal. Entonces bien, muchachos, ¿qué debemos de hacer en las pruebas de series? ¿Cierto? Las pruebas de serie. Entonces, con un K, ¿cierto? Digamos, igual a 2, ¿ustedes qué hacen? Entonces, ¿cuántos grupos salen? Si tenemos N datos. N sobre 2, ¿cierto? Salen N dos grupos, ¿cierto? Luego, ¿qué hacemos? ¿Cómo calculamos el número de clases? La raíz de N medios, ¿sería el techo, ¿no? Luego, clases por dimensión. Sería la raíz, ¿cierto? De la raíz de N medios, ¿sí o no? Bueno, generalmente todo esto realmente el techo es afuera, ¿sí? Porque techo con techo se vuelve techo. No, pues como estoy tomando K igual a 2, estaría para 2 dimensiones. Entonces, muchachos, ¿qué pasa aquí? Esto nos da, digamos, un valor, digamos, de clases por dimensión. ¿Cuántas clases hay en total realmente? Clases en total. Clases en total, muchachos. Sería el número de clases elevado a la K. Ese es el número total de clases, ¿sí? ¿Sí me siguen allí? Hay confusión con respecto a esto, ¿sí? ¿Sí? Lo que pasa es que esto es un estimado de las clases, ¿sí? Pero el número de clases total que vos vas a hacer en la tabla va a ser el número de clases por dimensión elevado
a la dimensión. Observen acá. Si acá, muchachos, nos dieron 25 clases, afortunadamente eso tiene raíz exacta. 25. ¿Vieron? 5. Si tenemos 5 en un lado y 5 en el otro, o sea, tenemos 5 en X y 5 en Y, ¿cuántas tenemos en total? 25, ¿cierto? Pero resulta que en este segundo ejemplo, observen que no es así. Miren que raíz de 400, techo nos dio 20. ¿Sí? Eso dio 20. Ahora, ¿qué pasa? Si le sacamos la raíz cúbica a eso, techo, nos va a dar 3. Tenemos 3 clases por dimensión. ¿Cuántas clases hay en total? 3 en X, 3 en Y y 3 en Z. ¿Cuántos tenemos en eje cubo? 27. ¿Sí? Entonces es algo que ustedes deben tener cuidado. ¿Sí? O sea, debe ser coherente. Porque realmente en estas pruebas k-dimensionales estamos trabajando con espacios k-dimensionales. ¿Sí? Cuando es cuadrado estamos trabajando con X y Y. Cuando es cúbico, X, Y y Z. Ya cuando sigue dimensión superior, ¿cierto? Pues siempre van a tener el mismo número de clases en cada dimensión. ¿Cuántas clases hay en total? Pues tomen el número de clases y lo elevan a ¿qué? Al K que seleccionaron, ¿sí? Esa es la idea de las pruebas de serie, muchachos. No se preocupen que de todos modos la próxima semana hay una práctica sobre esto, ¿sí? O sea, les va a tocar aplicar, pues, chi cuadrado, todas las pruebas que hemos visto, ¿sí? A mano. O pueden traer un computador. Si traen un computador les facilita la vida, ¿no? No tenemos sala, lamentablemente, ¿sí? Las 2 salas están ocupadas. Bueno, para este curso sí es bueno tener sala. Pero no este semestre. Ustedes saben que este semestre hay crisis de salas, ¿no? El próximo semestre va a ser peor todavía. Porque entra, o sea, hasta donde sé, no sé si es cierto del todo, entra una corte de ingeniería de sistemas y entra una corte de ingeniería de alimentos, ¿no? Entonces va a ser peor, porque esos cursos van a haber ITI, van a haber 3 hipos seguidos, van a haber 3 interactivas seguidas, va a haber Felipe otra vez. Entonces, pues, va a estar compleja la cosa, ¿sí? Bien. ¿Ah? Pues la carrera, pues ¿qué les puedo decir de la carrera? Pues ven mucha química. Y ven física 3. Pero a diferencia de la 1 y la 2, la 3 es distinta. Es una de las materias más bonitas que he visto en mi vida. ¿Por qué? Es que yo soy fan de la cuántica. Resulta que ahí uno ve mecánica cuántica. Pero realmente es la misma física 1 metiendo los factores de corrección, ¿sí? Que es 1 dividido raíz de 1 menos c cuadrado, c cuadrado, no me acuerdo, ¿sí? Eso es, o sea, ustedes cogen las ecuaciones y le aplican los factores de corrección, eso es todo, ¿sí? Entonces ya uno ve, por ejemplo, hay cosas como, por ejemplo, que a medida que aumenta la velocidad, la materia se deforma. O sea, pues a velocidades muy altas, la memoria, es que la materia se alarga, ¿sí? Si usted está viajando mucha alta velocidad, usted cuando esté ahí no lo va a sentir, pero para un observador externo, usted se está alargando. Entonces hay mucha discusión sobre eso. Uno de los cursos más bonitos absolutamente que he visto, ¿sí? Bueno, y el profesor que lo enseñaba con muchas ganas. Era el profesor que uno veía que le gustaba la clase. No era el profesor típico que, no sé si a usted le ha tocado, sin criticar a nadie, el profesor que lee libro, diapositivas. Bueno, muchachos. Ay, no. Pues bueno, eso, ser sincero es bueno. Bien, muchachos, ¿aquí qué hacemos? ¿Cuántos grupos tenemos? ¿Cuántos grupos tenemos en total? Ah, no, pongámosle, muchachos, pongámosle más carne. 4. ¿Cuántos grupos tenemos? N sobre 4, ¿cierto? Si algún dato sobra, pues no pasa nada, se descartan y ya, ¿sí? Luego, ¿qué pasa? ¿Cuántas clases tenemos estimadas? Raíz de n cuartos, ¿cierto? ¿Cuántas clases por dimensión? Raíz cuarta, ¿cierto? De raíz de n cuartos, ¿sí o no? Recuerden que esto es techo, ¿no? Siempre asumimos techos. Bien, pero ¿cuántas clases tenemos realmente? Ay, caracho. ¿Ven? Entonces, ¿cuántas clases tenemos en total?
sería, pues esto voy a ponerle como CD, sería CD elevado a la K, ¿cierto? ¿Y qué luego aplican? Pues, ¿cómo sacan la frecuencia esperada? La frecuencia esperada, ¿cómo sería? Sería el número de grupos dividido ¿qué? No, el número total de clases, CD elevado a la K, ¿sí? Es el número total de, o sea, el número total de grupos dividido el número de clases en total. ¿Qué es lo que hacen aquí? Miren. ¿Cuántas clases nos dio en total? 27, ¿no? Que esto es 3 al cubo. ¿Y cuántos grupos tenemos? 400. ¿400 de dónde sale? 1200 dividido 3. Y 27 pues sale de acá. ¿Cuántas tenemos en total? Pues el número total de grupos dividido el número total de clases. Y ahí ya las da, ¿qué les da ahí? La frecuencia esperada. Igual tranquilos que la próxima semana se lo van a platicar mucho. ¿Sí? Bien, muchachos, ¿tienen preguntas, sentimientos, quejas, PQR sobre esto de pruebas de serie? Ahí ya sería en ese un cuarto para sacar los grupos, ya sería de 0 a un cuarto, de un cuarto a un medio. Depende. O sea, hagamos el ejercicio para 1200 datos, ya que lo preguntas. Si tenemos, mira, ya les vamos a hacer el cálculo para n igual a 1200, ¿cierto? Ustedes me dicen 4 grupos, con k igual a 4, ¿cierto? Que sería la que continuaría. Entonces, ¿cuántos grupos hay? 1200 dividido 4. Eso les da 300, ¿cierto? Ahora, ¿cuántas clases debería haber por dimensión? ¿Cierto? Sería raíz de 300 techo. La raíz de 300, déjenme ver, 50 por 50, 250, 60 por 60, 6 por 6, 36, 360, está entre 50 y 60. 55 al cuadrado, ¿cuánto es? 55 por 55. Ah, ya hagan eso por raíz de 300. Sí, más bien háganlo ustedes. Entonces 18. Entonces 18. Sí, porque es techo. Entonces tenemos 18 clases en total. Pero ¿cuántas clases por dimensión hay realmente? Saquen la raíz cuarta a 18. Da 2. 2.4, entonces sería 3. Da 3. 2.04 es 3 en techo. ¿Sí? Bien, entonces da 3 clases por dimensión. ¿Cuántas clases habría en total realmente? 3 elevado a la 4, que es 81. ¿Sí? Habrían 81 clases. ¿Sí lo ven? Ahora, pintar eso en una tabla, olvídense, ¿sí? Mucho. Ahora bien, ¿cuál es la frecuencia esperada? El número de grupos dividido el número de clases. ¿Cuánto les da eso? Eso es 300 entre 80, 160. ¿Cuánto? 3.7. ¿Así? ¿Está bien? Ah, bueno. Entonces, muchachos, la frecuencia esperada sería 3.7 datos por clase. ¿Sí? Entonces, pues ya, ¿qué hacen luego? Deben coger los grupos de 4. Ustedes, por ejemplo, tienen aquí a X, a Y, a Z, a W, bueno, lo que sigue. Entonces, deben mirar cómo hacerlo. ¿Cómo codificaríamos cada dimensión en 3 clases? Pues es exactamente igual a como hicieron. ¿Aquí sí lo ven? De 0 a 1/3, porque son 3 clases por dimensión. ¿Sí lo ven? Entonces partimos del intervalo entre 0 y 1 en 3, para cada dimensión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo codificaría yo esto? Por ejemplo, aquí podemos decir con esa, por ejemplo, muchachos, tenemos estos datos: 0.5, 0.7, 0.6, 0.1. ¿Cuál sería la clase de ese? ¿Este sería cuál? De acuerdo con la misma nomenclatura que usamos ahora. 2, 3, 2, 1. ¿Sí lo ven? Yo tocaría codificarlo en una tabla, salió una tabla con 81 datos. ¿Sí? Ahora hagan eso a mano, pues. Eso ya uno lo hace, pues uno ya lo puede hacer en una hoja de cálculo o algo así. ¿Sí? Sí, más preguntas sobre series, muchachos. Igual tranquilos, pues que la otra semana, pues, va a haber mucha práctica sobre eso. ¿Preguntas? O sea que codifica igualmente.
Sí, usted hace la tabla, vuelve a calcular el error para cada uno de esos 81, suma y busca en la tabla, dígame. Si el K sería diferente, ya la codificación sería diferente. Ya la codificación, claro, si hubiesen 4, pues ya ahí cambia. Sería de 0 a un cuarto. Sería de 0 a, si son 4, de 0 a 0.25. De 0.25 a 0.5. 0.575, 75.1. ¿Sí? No, y ya cambia, claro, y ya cambia la codificación, por supuesto. Entonces, igual no se preocupen, pues que... Y muchachos, ¿y uno qué buscaría? ¿Y el chi crítico cómo lo buscarían? Con 80 grados de libertad. ¿Sí lo ven? Buscan con 80 grados de libertad. ¿Sí? Buscan en la tabla y ya les da el valor del chi crítico. Y el chi calculado pues lo sacan a partir del valor del error y luego hacen la sumatoria. ¿Sí me siguen ahí? Bien, muchachos, ¿preguntas finales sobre series? ¿No? Nada, nada. Bueno, me alegra eso porque veo que han entendido o están demasiado